Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, donde sea que te encuentres, donde sea que me veas. Que la gracia, la paz, la misericordia de Dios para nuestra vida siempre esté con cada uno de nosotros a lo largo de este hermoso día viernes, un día viernes asoleado, aquí donde nos encontramos, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor por eso, ¿verdad? Como dice el Salmo 103, ¿verdad? Bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y qué mejor beneficios que poder ver nosotros la misericordia de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él es quien nos ha perdonado, ¿verdad? Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, lo ha rescatado, ¿verdad? Y gracias a sus misericordias nos corona de favores y misericordia, dice la palabra de Dios, y sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, ¿verdad? Es hermoso leer la palabra de Dios y sobre todo meditar la palabra del Señor, ¿verdad? Como nosotros decimos a nuestra alma, bendice alma mía Jehová, y que no se olvide de ninguno de sus beneficios, que nuestra alma no se olvide de todo lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros, que nuestra alma no olvide, ¿verdad?, la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Es algo que nosotros tenemos que recordarle a diario a nosotros mismos, ¿verdad? Que a pesar de la circunstancia, que a pesar de los problemas que podamos tener, de la magnitud de las cosas que podemos estar viviendo, nosotros confiadamente siempre recordemos a nuestra alma: bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y es algo muy hermoso, y hablo de que perdona todas nuestras iniquidades porque vamos a seguir meditando en el libro de Romanos. Estaremos hablando en el capítulo 8, versículos del 1 al 17, y veremos que no hay condenación para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. No hay condenación para los que ahora estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que por consiguiente, luego de haber nosotros visto en Romanos 7, ¿verdad?, como Pablo nos enseñaba a nosotros la pecaminosidad nuestra que siempre permanece en nosotros, ¿verdad? Veremos por qué permanece en nosotros, porque ha sido condenada en esta carne. Lo vamos a estar viendo en el capítulo 8, ¿verdad? Porque el pecado ha sido condenado en la carne, entonces el pecado siempre está delante nuestro, el pecado siempre está en nosotros, y el pecado siempre está queriéndonos hacer caer a nosotros y hacernos olvidar de que no hay ninguna condenación en nosotros cuando nosotros vivimos una vida pegada a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación cuando nosotros vivimos una vida pegada, guiada por el Espíritu Santo. Lo vamos a estar enseñando, lo vamos a estar viendo y meditando, ¿verdad? Este es un libro muy hermoso, libro de los Romanos, ¿verdad? Y lo podemos decir así, que si la Biblia la tomamos nosotros como una joya preciosa, como un diamante precioso, el libro de los Romanos, el capítulo 8, viene a ser como la piedra más hermosa que resplandece en medio de toda esa palabra de Dios, que toda es hermosa y toda es para a nosotros, para poder nosotros tener una vida recta, una vida agradable para Dios, ¿verdad? Pero sería como esa piedra preciosa en medio de todo, el capítulo 8, ¿verdad? Vamos a estar hablando de ese incomparable, algo incomparable en la vida de nosotros, ¿verdad? Y es algo que vamos a estar meditando nosotros en este capítulo el día de ahora. Pero vamos a hacer una corta oración para presentar este tiempo a Dios, para presentarle este momento, esta mañana agradable al Señor, para que sea Él ayudándonos, que sea Él guiándonos, que sea Él edificándonos por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios, reconociendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios santo, Padre, y reconociendo, Padre bendito, que nosotros somos unos pecadores que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, y que a través de esa sangre, mi Dios bendito, tú nos has dado la libertad para tener una vida recta delante de ti, mi Dios. Nos has librado de la ley del pecado, mi Dios bendito. Te damos gloria, honra y alabanza por eso, mi Dios.
porque nosotros, Padre bendito, que en un tiempo, Padre bendito, clamábamos también como Pablo, que miserable de nosotros, mi Dios, damos gracias ahora, mi Dios bendito, porque por medio de Jesucristo podemos nosotros salir de toda condenación, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios bendito. Padre, te pido que en esta hermosa mañana, mi Dios, seas tú trayendo una palabra rema, mi Dios bendito, a cada uno de aquellos que están viendo este video, los que lo van a ver después, mi Dios bendito. Que seas tú, mi Dios, hablando en nuestro corazón. Padre, así como has hablado mi vida, así como has hablado mi corazón, Padre bendito, te pido, mi Dios, que seas tú hablando a aquel también necesitado, mi Dios bendito. Que seas tú, Padre, convenciendo, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu, Padre, y que nos haga venir a los pies, mi Dios, de nuestro Señor Jesucristo y mantenernos humillados ahí, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como te decía, vamos a estar meditando el capítulo 8, versículos del 1 al 17, ¿verdad? No lo vamos a terminar todo porque es extenso y quiero partirlo en dos para ver nosotros, ¿verdad? Que no hay ninguna condenación a los que creen. Lo vamos a estar hablando del 1 al 8, ¿verdad? Y también que hay que vivir según el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo bajo el Espíritu, ¿verdad? Para poder nosotros vivir de esa libertad, para poder nosotros vivir de lo que Dios quiere para nosotros. Mira, la palabra de Dios está para nosotros, para que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios, para que seamos felices en Cristo Jesús, para que nosotros seamos felices en la gracia de Dios para nuestras vidas, no para que pasemos nosotros esclavizándonos en la palabra de Dios, ¿verdad? Somos libres de esa esclavitud, que había una condenación para nosotros hacernos caer, ¿verdad? En esos pecados, porque en nuestro cuerpo está el pecado siempre, como lo vimos anteriormente, pero ahora somos libres de toda esa culpabilidad, somos libres de toda esa condenación, ¿verdad? Porque ahora tenemos una vida en Cristo Jesús, guiada por el Espíritu Santo, y ahí no hay condenación, en lo que el apóstol Pablo está hablando. Pero vamos a leer la palabra. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a partirlo en dos. Vamos a leer primero del 1 al 8 y vamos a hablar sobre eso, y luego vamos a partirlo del 9 al 17. Amén. ¿Me sigues? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Perdón. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a hacer un alto ahí. Y vamos a ver nosotros cómo Pablo se introduce en este capítulo 8, luego de haber clamado él a Dios, diciendo que era un miserable, diciendo y reconociendo la pecaminosidad que está en nosotros, ¿verdad? Viendo que el pecado siempre, la maldad siempre estaba en nosotros, lo vimos en el capítulo anterior. Y Pablo entra en un capítulo 8 donde entra sin ninguna condenación. Vamos a entrar nosotros también con Pablo en este capítulo 8 sin ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que creen en Cristo Jesús. No hay condenación, ¿verdad? Entramos en este capítulo 8 sin condenación y vamos a terminar el capítulo 8 cuando estemos llegando al final del capítulo 8. Vamos a darnos cuenta que vamos a salir de ese capítulo 8 sin ninguna separación, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dentro de todo esa condena, entramos sin condenación, salimos sin separación. En medio de eso, la palabra nos va a enseñar a nosotros que en medio de eso dice que todos los que aman a Dios,
todo coopera para bien, ¿verdad? O sea, es un libro muy hermoso, es un capítulo muy hermoso, una piedra preciosa, el cual tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender lo que Él quiere explicarnos a través del apóstol Pablo en este capítulo 8, ¿verdad? No hay ninguna condenación para los que creen, ¿verdad? No hay ninguna condenación para los que están ahora en Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, te da libertad del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no pudo hacer, porque era débil por causa de la carne. Lo vimos anteriormente nosotros, meditamos anteriormente que la ley en nosotros no podía producir nada bueno, no pudo producir nada bueno, no porque la ley sea mala, sino porque la ley, ¿verdad? El pecado, perdón, se aprovechó del santo mandamiento para gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros veíamos, ¿verdad?, que el robar era pecado, el codiciar era pecado, lo conocimos hasta que vino la ley, pero ya moraba en nosotros. Entonces eso se aprovechó del mandamiento para que sobreabundase el pecado en nosotros, ¿verdad? Porque la maldad estaba en nosotros. Entonces lo vimos desde el principio, fuimos condenados en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Así como Adán, fuimos todos constituidos pecadores, pero vino Cristo Jesús a darnos libertad y a sacarnos de esa condenación, ¿verdad?, que hay por la ley del pecado, ¿verdad? El pecado es muerte, el pecado no te trae nada bueno, el pecado te va a destruir, el pecado lo que quiere es que tú mueras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Satanás siempre en la vida de toda persona que no conozca a Cristo Jesús, para permanecer hundido en el pecado, para permanecer hundido en la muerte, tanto física como espiritual. Lo que Satanás quiere es eso. Recuerda lo que dice Juan 10:10, ¿verdad? Que el ladrón no vino a hurtar, el ladrón no vino más que solo a hurtar, a matar, a destruir, mas Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, una vida en la cual es eterna, ¿verdad? Y en la cual no hay condenación a los que creen en Él, ¿verdad? Pero ¿qué es? ¿Verdad? No andar conforme a la carne y sí andar conforme al Espíritu. Nosotros malinterpretamos muchas veces las cosas y creemos que andar conforme al Espíritu es creernos lo saberlo todo, es de que conocemos la palabra de Dios, es de que andamos en el aire, de que no tocamos nada sucio, es de que no. Estamos en este mundo y mientras permanezcamos en este mundo vamos a tener lucha, vamos a tener batalla, nos vamos a equivocar, sí, ¿verdad? Pero tenemos que tener en nuestra mente, recordemos que con la carne nosotros no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ¿verdad? Nuestro espíritu, el hombre interior, nuestra deleite está en el interior, nuestro deleite está en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros andamos gobernados por nuestra mente llena del Espíritu Santo, andamos guiados por el Espíritu Santo, no andamos guiados por los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, el sentir de la carne siempre va a ser muerte. Lo miramos nosotros en el capítulo anterior, luchamos contra eso, ¿verdad? Y ahora está la lucha entre la carne y el Espíritu que mora dentro de nosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que mora en vosotros, en cada uno de nosotros, también nos da vida, y una vida en abundancia. También nos vivifica constantemente. No quiere decir que el pecado ya no está en nosotros, no, porque el pecado está siempre en nosotros. Pero de nosotros depende si alimentamos más los deseos carnales. Y los deseos carnales nosotros los podemos ver en Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5:19. Para que nosotros veamos y entendamos, ¿verdad?, esos deseos carnales que están en nosotros y que tenemos que luchar día con día nosotros para poderlos sobrellevar, para poder nosotros contrarrestarlos y poder nosotros gobernar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos nosotros, ¿verdad?,
¿Cómo es andar en la carne? Es andar en todo eso que dice Gálatas 5 del 19 al 21, ¿verdad? Y nosotros podemos identificar cada una de esas cosas en nuestra vida, si la estamos llevando, si la estamos alimentando, si nos estamos dejando gobernar por ellas. Entonces eso produce muerte en nosotros, porque no podemos agradar a Dios con cada una de esas cosas que están en Gálatas 5:19. No podemos agradar a Dios, porque así no se le puede agradar a Dios, porque eso es andar conforme a la carne. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos nuestro hombre interior, tenemos que alimentar nuestra mente, nuestro intelecto con la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando meditamos en Dios, cuando venimos y nos postramos ante Él y le pedimos a Él que nos ayude, cuando Él venimos y tenemos alguna circunstancia que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Y le venimos y le pedimos ayuda, Señor, ¿qué harías tú en este momento? El Señor te trae por medio del Espíritu Santo la respuesta, ¿verdad? Y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo cuando dejamos que Él gobierne nuestra mente. Satanás quiere gobernar nuestra mente para cosas malas. Quiere siempre estarnos trayendo a recuerdo nosotros las cosas viejas que hicimos nosotros, las cosas viejas que hacíamos antes. Pero nosotros tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu que dio vida a Cristo Jesús, que lo resucitó de los muertos, mora en nosotros y es el que nos da la autoridad para nosotros rechazar toda verdad, condenación, para rechazar toda amenaza de Satanás, para rechazar todo temor, para rechazar todo dardo del enemigo que viene a nuestra mente. Tenemos ese poder que el cual no echamos mano nosotros. El que nos ayudó a salir de la condenación, ese que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, mora en nosotros para que nosotros nos dejemos guiar por Él, para que nosotros lo alimentemos diario, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y así nosotros salimos de andar en una vida guiados por la carne, ¿verdad? Y venir a una vida guiada por el Espíritu Santo, porque recordamos lo que el apóstol Pablo dijo, que con nuestro cuerpo servía a la ley del pecado, porque el pecado muere en nuestra carne, ya que ha sido condenado en la carne, ¿verdad? Y con nuestra mente servimos a la ley de Cristo Jesús, que es la ley espiritual, que es lo que nosotros ahora tenemos que ser guiados por la ley espiritual, la cual es la de Cristo Jesús, la cual es la que nos produce vida a nosotros, la cual es la que tiene que producir vida en otras personas, usándonos también a nosotros mismos. No nosotros ser jueces, no nosotros ser, ¿verdad?, personas que dictaminamos, ese está malo y este va condenado. No, sino que nosotros, el espíritu que muere en nosotros es un espíritu que da vida y la da en abundancia, que da paz, que da tranquilidad, que da, ¿verdad?, aquella armonía, aquella coinonía que hace que todos estemos en paz los unos con los otros, buscándola siempre. Y es a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver ejemplos, ¿verdad?, para ser mejor personas hoy en día. Los cristianos tenemos nosotros el poder para poder cambiar muchas cosas que están a nuestro alrededor, pero porque muchas veces nos ponemos a ver solamente lo malo y no a ser personas que produzcan cosas positivas, entonces nos esclavizamos nosotros en estar viendo errores, en estar viendo cosas malas, en vez de nosotros producir vida en otras personas. Mira, un ejemplo claro para ser una buena persona guiada por el Espíritu Santo: sé bueno en lo que tú haces, sé excelente en lo que tú haces. Si eres una enfermera, sé excelente enfermera. Si eres un doctor, sé un excelente doctor. Si eres una persona, ¿verdad?, que trabaja en obras públicas, sé el mejor en tu área. O sea, tenemos que nosotros ser personas que produzcan cosas positivas, que produzcamos cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que produce vida. Nosotros no podemos ir por la calle diciendo que tenemos el Espíritu Santo y cada vez que miramos a alguien lo matamos. Cada vez que miramos a un borrachito y viene este drogadicto. Cada vez que miramos a aquel, allá viene aquel y lo crucificamos, lo enterramos, lo comemos vivo. No, somos personas que producimos vida. Entonces, el que produce vida en Cristo Jesús, que muere en nosotros, tiene que producir vida en otros a través de nosotros también, ¿verdad? Un ejemplo claro que te puedo poner también es que tú vas caminando por la calle y tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo y tú ves un peligro en el cual puede caer una persona que pueda venir detrás tuyo. Tú no solamente vas a esquivar ese peligro, sino que vas a ayudar a la persona que viene atrás tuyo a que tampoco caiga en ese peligro.
Y es lo que se hace a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos hace a nosotros rescatado, como leíamos en el Salmo 103, ha rescatado nuestra vida del hoyo, ¿verdad? Entonces nosotros que somos guiados ahora, que no hay condenación en nosotros, que somos guiados por Cristo Jesús, por el mismo Espíritu que guió Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos que guiar a otras personas también a esa nueva vida, pero no con una forma de quererlos esclavizar en la ley, porque vimos nosotros anteriormente que cuando nos esclavizamos en la ley, el pecado abundó en nosotros porque toma provecho el pecado. Entonces la ley en la cual tenemos que nosotros llevar a las personas hoy es a la ley de la vida en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús se produzca en las personas, que Cristo Jesús, ¿verdad? El carácter de Cristo Jesús crezca, se desarrolle en cada persona que esté alrededor nuestro, que conozca más de Cristo, porque la vida está en Cristo Jesús. Todo está escondido en Cristo Jesús. Él es el que da vida, Él es el que restaura, Él es el quien perdona, Él es quien nos cubre a nosotros de toda iniquidad. Es Cristo Jesús. Entonces tenemos que llevar a las personas a que se reproduzcan en Cristo Jesús, ¿verdad? Y porque en Cristo Jesús está la vida. Entonces, al nosotros tener vida a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, también somos portadores de vida para que otras personas también vengan a los pies de Cristo Jesús. Y esa es la importancia por la cual te traigo un mensaje, ¿verdad? Y que salga de esa condenación que hay para los que no están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del pecado te condena a muerte, mas Cristo Jesús te saca de esa condenación y te da una vida guiada por el Espíritu Santo para que tengas vida, una vida que te va a llevar a ti a la eternidad, a estar en paz con Dios, a estar reconciliado con Dios, ¿verdad? Y por eso, amado amigo, que tú no le conoces y me estés viendo, me puedas ver después, sal de esa condenación que hay para el que no esté en Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo Jesús. Porque solamente en Él hay vida, solamente en Él hay resurrección, solamente en Él, ¿verdad? Hay perdón de pecados. La ley te condena, la ley, ¿verdad? Y no es porque la ley sea mala, sino porque el pecado se aprovechó de eso, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo en forma de como nosotros, ¿verdad? A semejanza de carne de pecado y como ofrenda para el pecado, y condenó todo ese pecado en la carne. El pecado está condenado en la carne, en esta carne que tú ves. Por eso nosotros vamos a ser transformados cuando venga Cristo Jesús y estemos preparados y nos vayamos con Él. Vamos a ser transformados en cuerpo incorruptible, porque este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corruptible se va a quedar aquí. Del polvo fue tomado y al polvo volverá. La Biblia lo dice claro, ¿verdad? Entonces el pecado fue condenado en esta carne. Entonces en esta carne nosotros no podemos servir ni agradar a Dios en ningún momento. Y es por eso, ¿verdad?, que muchas veces sentimos pesados los mensajes, porque andamos muchas veces gobernados por cada una de las áreas de las cuales te mencionaba en Gálatas, ¿verdad? Nos dejamos atestar, nos dejamos gobernar por cada una de esas cosas y escuchamos la palabra de Dios como vacía, la escuchamos como que muy pesada, la escuchamos como que viene a molestar con Dios otra vez. ¿Por qué? Porque estamos conforme a la carne, estamos muertos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, y ahora Cristo Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Cuando tú andas conforme al Espíritu, tú encuentras la palabra de Dios un deleite para tu vida. Tú encuentras la palabra de Dios como satisfacción, como medicina para tus huesos. Tú encuentras la palabra de Dios como una lumbrera que es para nuestro caminar. Tú encuentras la palabra de Dios para limpiar nuestro camino, porque eso es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Y también dice la Biblia, ¿verdad?, con qué guardará el joven su camino, con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Jehová. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros tengamos una vida conforme al Espíritu, ¿verdad?, y no conforme a la carne, porque conforme a la carne nuestra mente está atestada de cosas malas, ¿verdad?, pero conforme al Espíritu nuestra vida es distinta. ¿Por qué? Porque nuestra mente está puesta en las cosas eternas y no en las cosas de esta tierra. Y no quiere decir que no me voy a desatender de hacer las cosas que tengo que hacer aquí en esta tierra, no, sino que yo tengo que saber que todo lo que pueda haber a mi alrededor, eso no me va a afectar, porque yo tengo mi mente puesta en Cristo Jesús, tengo mi mente puesta en el Espíritu Santo, ando meditando en el Espíritu Santo, y cuando se me da la oportunidad de producir vida en otra persona, produzcamos vidas.
en otra persona. Hablemos de Cristo Jesús. Hablemos de Cristo que salva, del Cristo que restaura, del Cristo que quiere venir y perdonar todo pecado en aquella persona que vive una vida bajo pecado todavía. Cristo quiere restaurarte, amigo. Cristo quiere salvarte, amigo. Cristo quiere sacarte del hoyo, de ese hoyo en el que te encuentras en este momento. Lo vimos en el Salmo 103 al principio, ¿verdad? Como decía, os bendice, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y también Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien rescata del hoyo tu vida, ¿verdad? Y que te corona de favores y misericordias. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? No tenemos condenación para los que vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida guiada por el Espíritu Santo. No pensemos que solamente por vivir una vida guiada por el Espíritu Santo ya estamos separados del pecado. No, el pecado siempre mora en nosotros y esa es la ley espiritual que se mueve dentro de nosotros. Es la guerra espiritual que se mueve dentro de nosotros. La lucha del pecado contra el Espíritu. ¿A quién alimentas más hoy en día? ¿De quién te deja gobernar más hoy en día? ¿Del Espíritu de Dios o de las obras de la carne? De los frutos de la carne, de las obras de la carne, del pecado. ¿De qué te deja gobernar más hoy en día? Esa es la lucha interior que hay en cada creyente. Esa es la lucha interior que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? De nosotros depende de qué alimentamos más nuestra vida. De nosotros depende si queremos tener una vida guiada por el Espíritu Santo o no. Mira lo que continúa diciendo el 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Verdad? Lo dice claro lo que te acabo de decir, ¿verdad? A causa del pecado, nuestro cuerpo está muerto, ¿verdad? Pero nuestro espíritu está vivo. O sea, nosotros decidimos cómo servimos hoy a Dios, cómo le agrada a Él o cómo no le agrada, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? Si somos guiados por el Espíritu de Dios, el cual tiene que morar en nosotros porque Él nos ha hecho libre de toda culpabilidad, o moran las obras de la carne en tu vida. Tú decides, amado amigo que me estás viendo, tú decides si quieres seguir una vida fuera, alejada del propósito de Dios, o quieres venir a Cristo Jesús. ¿Quieres salir de la condenación o quieres seguir en la condenación que hay para los que no están en Cristo Jesús? ¿Verdad? Recuerda que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos quiere darte vida y vida en abundancia. Quiere restaurarte, quiere sacarte de donde estés hundido, quiere sacarte del alcoholismo, quiere sacarte de la drogadicción, quiere sacarte de la prostitución, quiere sacarte del lesbianismo, quiere sacarte de la homosexualidad, quiere sacarte y liberarte de todo eso del cual este mundo se está deleitando hoy en día. Sal de ese deleite de este mundo y ven a deleitarte en la palabra de Dios. Dice el 12, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. Algo muy hermoso, algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Es que nosotros entendamos que las obras de la carne en nuestra vida lo que hace es producir muerte, ¿verdad? Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Las obras de la carne, ya te las he dicho,
están en Gálatas 5, del 19 al 21. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que nosotros conforme a la carne, conforme al viejo Adán, no podemos servir a Dios y no podemos nosotros, ¿verdad?, poder venir ante Él justificados. Solamente es a través de Cristo Jesús, solamente es nosotros por el Espíritu Santo, por creer en Dios, por creer en su palabra, somos justificados. Y esa obra redentora del Espíritu Santo en nosotros produce vida, ¿verdad?, para que nosotros seamos también personas que produzcan vida en otros. No que las estemos condenando, no que las estemos juzgando, ¿verdad? Pero también no podemos dejar de hablar la palabra de Dios como está escrita. Tiene que hablarse como está escrita. Tenemos que salir de toda inmundicia, de toda inmoralidad. Tenemos que dejar todo eso, porque eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios, eso constricta al Espíritu Santo, eso hace que el Espíritu Santo se constricte y poco a poco nos vamos desviando de Él, poco a poco vamos dejando la presencia de Dios a un lado por irnos nosotros gobernando nuevamente por los deseos carnales que están en nosotros. Tenemos una lucha espiritual, la cual nos dice a nosotros que si estamos conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Los que hemos creído en Cristo Jesús y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no hay ninguna condenación. Ahora hay condenación para aquellos que permanecen todavía en la carne, para aquellos que permanecen deleitándose en los deseos carnales, para aquellos que todavía no han venido a Cristo Jesús. Hay condenación y tienes que salir de esa condenación. Tienes que salir de esa condenación. Mira, la Biblia es clara y dice que Cristo Jesús no ha venido a condenar el mundo, sino que ha venido a que todo el mundo tenga vida a través de Él. Todo el mundo tenga vida a través de Él. Cristo Jesús vino a dar vida, no a condenar el mundo. Pero si no estamos en Él, esa es la condenación. ¿Por qué? Porque fuimos constituidos pecadores desde el principio por medio de Adán. Entonces, cuando sos pecador, cuando estás constituido pecador, estás separado de Dios. Entonces Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo, porque ya estaba viviendo bajo esa condenación que hay, ¿verdad? Por el pecado de Adán que vino a todos nosotros. Lo hemos visto en los capítulos anteriores del libro de Romanos, ¿verdad? No es algo que nosotros estemos inventando, sino que ya está en la palabra escrito y tenemos que salir y venir a donde no hay condenación en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que, hermanos, no somos deudores a la carne, ¿verdad?, para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores a Cristo Jesús, el que pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, el que dio hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario por nosotros, ese que derramó todo su ser por nosotros, ese que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, es al que somos deudores hoy, y por ende tenemos que vivir una vida como Él quiere que la llevamos, no como nosotros quiere que la llevamos. Yo no le debo nada a la carne para vivir conforme a la carne. Yo le debo todo a mi Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo que me rodea, mis hijos, mi esposa, mi familia, todo se lo debo a Dios. Mi casa, todo mi trabajo, todo se lo debo a Dios. Entonces tengo que vivir una vida conforme a como Él quiere que yo viva, no una vida conforme a mis deseos pecaminosos, ¿verdad? Porque si vivo conforme a mis deseos pecaminosos, lo que voy a encontrar es muerte, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender siempre que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, tenemos que declararles toda esa pecaminosidad que está en nosotros, ¿verdad? Y Él, que es fiel y justo para perdonarnos, nos va a perdonar y nos saca de la condenación. Si nosotros vemos Salmos 32, 5 y 7, habla de que el salmista: mi pecado te declaré, le dijo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Salmo 32, 5 y 7. Dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando queremos venir a pie de Cristo Jesús, a lo cual te invito en esta hermosa mañana, que confieses tu pecado delante de Dios. No lo hagas a un hombre, ¿verdad? Porque el hombre lo que hace es que lo transgiversa y lo va a hablar y lo va a poner a otras personas. Pero hazlo delante de Dios. Póstrate donde estés viéndome y hazlo delante de Dios. Señor, te confieso mis pecados.
Te declaro mi transgresión, Señor bendito. Yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que tú eres un Dios clemente para perdonarme. Perdóname. Hazle la confesión al Señor. Declárale tu pecado como lo hizo el salmista para salir de la condenación y venir a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el pecado siempre está en nosotros. Mira, no quiere decir que cuando tú confiesas tu pecado, el pecado se aparta de ti, ya no vive el pecado en ti. No, mora en nuestro cuerpo, mora en nosotros, siempre está delante de nosotros, ¿verdad? El Salmo 51 también lo dice. Mira lo que dice el Salmo 51. 51, 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. O sea, vemos nosotros que eso está siempre en nosotros, siempre está delante de nosotros, pero tenemos que siempre confesarlo a Dios, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y nos saca de toda esa condenación, ¿verdad? Porque ahora ya no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y ese era el mensaje que quería traerte en esta hermosa mañana, que no hay ninguna condenación, amado amigo. Si tú estás viviendo una vida recta delante de Dios, esforzándote, sabiendo que siempre está el pecado en ti, reconociendo que siempre está el pecado en ti, pero que tú tienes que venir y llenarte más de Dios para poder vencer esa batalla que está dentro de nosotros. Esa condenación que había antes ya fue quitada. Cristo Jesús nos limpió. Cristo Jesús nos dio vida. Cristo Jesús nos restauró. Tenemos que creerlo nosotros en nuestra propia vida para poder nosotros vivir una vida, ¿verdad? Feliz, vivir una vida agradable para Dios, deleitarnos en Dios. Tienes que deleitarte en Dios, tienes que pedirle al Señor, ¿verdad? Y decirle al Señor, ¿verdad? Que todo dardo del enemigo que sea llevado a la obediencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Satanás es el que siempre anda acusando, Satanás es el que siempre anda queriéndote traer a recuerdo todo lo que tú hacías malo, y Cristo ya te perdonó de todo eso. Vive una vida guiada por el Espíritu Santo para ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Vive una vida fuera de los deseos carnales para poderte deleitar en Dios, porque cuando nos vivimos con los deseos carnales no nos deleitamos en Dios, no podemos someternos a Dios. Entonces, cuando vivimos una vida conforme al Espíritu, nos sometemos a Dios y nos deleitamos en Dios. En esta hermosa mañana te invito a que te deleites en Dios. En esta hermosa mañana te invito a que ese Espíritu de Cristo Jesús, ¿verdad? El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que muere en vosotros, more en abundancia y nos dé vida para producir vida en otros. Si tú no conoces a Cristo Jesús, en esta hermosa mañana te invito que vengas a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? No necesitas nada más que solamente venir y confesarte delante de Él, como te decía en el Salmo 32, 5 y 7, ¿verdad? Mi pecado te declaré. Declaremos nuestras transgresiones a Jehová. Él es fiel y justo y nos va a perdonar, y aprendamos de esa equivocación y sigamos adelante, ¿verdad? Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo en esta hermosa mañana repitiendo la siguiente oración. Padre, vengo delante de ti, reconozco que soy un pecador, reconozco que he fallado ante ti, Señor bendito, reconozco, mi Dios bendito, que he tenido una vida apartada de ti, mi Dios, pero quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero declararte mi pecado, perdón, Padre bendito. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero, Padre bendito, estar en paz contigo por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Guíame con tu Santo Espíritu, mi Dios bendito. Ayúdame, Señor bendito. No me dejes solo y hazme, Padre bendito, regocijarme. Hazme deleitarme en ti, en tu presencia, mi Dios amado. Déjame ser guiado por parte de tu Santo Espíritu, mi Dios, para siempre agradarte, para siempre estar en paz contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es una pequeña oración, una corta oración, pero que es muy fuerte y muy poderosa en el reino de los cielos. Tú la puedes hacer en este momento. Tú la puedes repetir. Tú puedes hacerlo. Donde te encuentres puedes hacerlo y venir a los pies de Cristo Jesús. Salir de la condenación. Ese es el mensaje de esta hermosa mañana, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque conforme a la carne no podemos agradar a Dios, ni nos podemos someter a Dios. Solamente conforme al Espíritu podemos nosotros deleitarnos, agradar a Dios
y ser llamados hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros a lo largo de este hermoso día viernes, ¿verdad? Donde te encuentres ahí, sé un vaso de Dios, sé un portador de vida. Somos portadores de vida y nosotros podemos generar un ambiente positivo a nuestro alrededor con las personas que nos rodean. Nosotros decidimos si queremos ser personas que den vida o personas que produzcan muerte en otros. Tú decides quién quieres ser ahora. Dios te dice hoy en la mañana, tú decides si quieres ser persona que porte vida para otros o simplemente ser una persona normal, simplemente ser una persona que porte algo que no es de Dios, simplemente ser una persona desagradable delante de los ojos de Dios. Pero somos levantados, somos santificados, somos redimidos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.